Sí, buenas tardes. Micael, con vuestro permiso, comienzo yo presentando el seminario. ¿Sí? Sí, Bueno, muchas gracias, José María. muchas gracias, Micael. Eh, Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas las personas que estéis conectadas en este momento por el interés que os suscita este seminario virtual de salud laboral. También gracias a los que os podáis conectar más tarde y visualizar este seminario, el contenido del mismo, que está siendo grabado y que quedará disponible en la web del CISAL, del Centro de Investigación de Salud Laboral. También quiero dar las gracias a la doctora Utset, que presentará los resultados de una investigación aplicada como es esta, partiendo de la información que tenemos de la cohorte de trabajadores del Parc de Salut Mar. El Parc de Salut Mar es una corporación sanitaria multicéntrica en la ciudad de Barcelona, en la que se prestan servicios asistenciales hospitalarios de tercer nivel. Este seminario tiene un gran interés para los profesionales de la salud laboral que nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales, ¿no? La investigación científica aplicada, que está basada en el análisis de las cosas que van aconteciendo, en este caso lo que ha sucedido con esta cohorte de profesionales del Parc de Salut Mar, bueno, pues nos va a permitir, en base a sus conclusiones, bueno, tomar decisiones a futuro en base al entendimiento que nos dará, a la comprensión que nos dará de lo que ha pasado en las últimas olas de la COVID en nuestra organización, para tomar decisiones basadas en la evidencia, ¿no? Basadas en los hechos constatados, ¿no? Está claro que los profesionales sanitarios en esta organización sanitaria, pero como en todos los centros sanitarios de nuestro país y a nivel de todo el mundo, hemos sido profesionales que hemos estado al frente en la lucha contra la pandemia de la COVID, ¿no? Y está claro que en los niveles de riesgo frente a la exposición del virus SARS-CoV-2, en estos profesionales ha sido más elevado que el de la población general, porque se dedican al manejo clínico de pacientes sospechosos o pacientes que ya han sido diagnosticados de COVID, ¿no? Además, hay circunstancias que se produjeron al principio de la pandemia, en las primeras olas, bueno, como fueron la falta de equipos de protección individual, la falta de conocimiento sobre el comportamiento epidemiológico del virus que se produjo al principio, la no existencia en aquel momento de tratamientos conocidos, y no disponíamos, sobre todo al principio, en las primeras olas, de vacunas, ¿no? Todo ello ha hecho que las personas trabajadoras, los profesionales de la salud de los centros sanitarios, no hayan sido personas especialmente expuestas y especialmente vulnerables, ¿no? Frente al riesgo de infección por el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Es verdad que existe algún dato publicado sobre la proporción de sanitarios que se han infectado en los centros sanitarios. Por ejemplo, existen publicaciones del principio de la pandemia que hablaban de que un 24% de los casos que se confirmaron durante las primeras olas correspondían a personal sanitario. Pero también es verdad que los datos que ofrecen información rigurosa sobre la incidencia de la COVID en profesionales sanitarios son escasos. Datos de incidencia en los que se tengan en cuenta el número de personas expuestas y también el tiempo real de exposición. Bueno, la cohorte COSAMAR ha permitido realizar análisis de este tipo que la doctora Utset nos presentará. Yo creo que lo que nos presentarán en el seminario nos dará luz sobre lo que ha pasado en el primer año de pandemia y luego otro aspecto muy importante, que es si ha funcionado y hasta qué punto han funcionado las acciones preventivas que se han ido adoptando a medida que ha ido pasando el tiempo, ¿no? En esta corte ha sido un trabajo, bueno, muy minucioso y nada fácil. En primer lugar, identificar cuáles han sido las medidas preventivas. Y en segundo lugar, hacer un esfuerzo por ver cómo se podía objetivar o cómo se podía evaluar de una manera, mediante el método científico, la posible eficacia de esas actividades
preventivas, ¿no? Yo creo que es muy importante comprender lo que ha sucedido para poder aprender de ello y poder afrontar con más éxito futuras pandemias, ¿no? Aquí acabo yo mi presentación del seminario. Simplemente 4 palabras sobre la doctora Utset. La doctora Mireia Utset es licenciada en Sociología por la Universidad de Barcelona. Tiene un máster en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad Politécnica de Cataluña y es doctora en Salud Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación en Salud Laboral, el CISAL, de la Universidad Pompeu Fabra, y tiene 2 líneas importantes de investigación, una en desigualdades sociales en salud laboral y otra sobre estudios en relación con el cambio climático, trabajo y salud. Doctora Utset, pues le cedo la palabra y quedamos a la espera del contenido del que usted nos explique. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José María. Muchas gracias por tu presentación. A ver hasta dónde llegamos de todo lo que has explicado. Este es la presentación es una parte de un estudio muy grande que aún llevará tiempo. Es una cohorte que se irá ampliando. La COVID, como sabéis, pues no para, ¿no? Con lo cual, pues toda la investigación en torno a la cohorte del COSAMAR, ¿no? Pues seguirá ampliándose y espero que mejorando, ¿no? El nivel de comprensión que tenemos sobre lo que ha pasado y lo que está pasando. Bien, voy a compartir pantalla. Me disculpo de antemano porque tengo clase a las 3 y me tendré que ir muy puntualmente, ¿de acuerdo? Pero bueno, el debate puede continuar sin mí, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, el seminario que os presentamos hoy lo hemos titulado Estrategias preventivas durante la pandemia COVID-19, el caso del Parque de Salud Mar, la Corte COSAMAR. El seminario lo presento yo, pero toda la investigación la hemos realizado conjuntamente investigadores de CISAL y del Servicio de Salud Laboral del PSMAR, así como miembros del Servicio de Evaluación de Epidemiología y Evaluación del PSMAR. El personal de recursos humanos ha sido imprescindible también y finalmente técnicos de prevención en riesgos del Servicio de Salud Laboral. Bien, la pandemia de la COVID-19 ha afectado todas las esferas de la vida y de la sociedad. Evidentemente también ha tenido un impacto brutal en el mundo del trabajo, convirtiéndose en un inmenso desafío para la salud ocupacional. En todos los empleos se han tenido que cambiar, ¿no?, las condiciones de trabajo y fue de una manera muy abrupta. Las características y circunstancias de los profesionales sanitarios, especialmente durante la primera ola de la pandemia, pero durante todas las otras olas también, algunas de estas características, como por ejemplo el hecho de ser trabajadores esenciales de primera línea que tratan con personas infectadas o susceptibles de estar infectadas, la falta de equipos de protección personal adecuados, que se dio durante la primera ola, fue una falta generalizada a nivel estatal, europeo y mundial de estos equipos de protección. Además, como no se conocía la historia natural de la enfermedad, tampoco había tratamientos efectivos ni tan siquiera vacunas. Evidentemente vacunas menos, vaya, quiero decir. Todo ello hace que los profesionales sanitarios sean un colectivo con un alto riesgo de infección por el SARS-CoV-2 y que aumente su vulnerabilidad y miedo a la infección y al contagio a familiares y a compañeros. En España, como ha indicado José María, se estima que aproximadamente el 24% de los casos confirmados durante la primera ola corresponden a sanitarios. Es un dato que tiene alguna limitación, pero bueno, es muy indicativo del impacto que tuvo en este colectivo y por tanto también en la gestión y en el trato con los pacientes, ¿no?
Sin embargo, durante la segunda ola parece que la incidencia entre el personal sanitario se redujo de una manera muy significativa. Bien, las medidas preventivas no farmacológicas a nivel hospitalario, también a nivel comunitario, pero nos vamos a centrar en el nivel hospitalario, ayudan a prevenir la transmisión del SARS-CoV-2 y a reducir el riesgo de infección entre los trabajadores. Y además pueden amortiguar los efectos negativos sobre la salud mental de estos trabajadores. Entonces, a fin de aprender de lo que ha pasado y podernos preparar para próximas crisis sanitarias, nos parece imprescindible analizar para entender lo que ocurrió durante el año 2020 en relación a la incidencia por el COVID-19 entre el personal sanitario y esta implementación de medidas preventivas no farmacológicas en el hospital. Entonces, para ello hemos organizado el webinar en función de estos 3 objetivos. En primer lugar, estimar la incidencia de casos de COVID en el personal sanitario del PSMAR según variables sociodemográficas y laborales durante las 2 primeras olas del 2020. Identificar las medidas preventivas no farmacológicas que se adoptaron en estas 2 primeras olas y caracterizarlas de acuerdo con el momento en el que fueron implantadas. Y finalmente, explorar las percepciones, de los temores y las preocupaciones de los trabajadores del PSMAR en relación con estas intervenciones preventivas y el riesgo de infección y de transmisión a familiares y compañeros. Bien, se trata de un estudio mixto, ¿de acuerdo? Tiene una componente cuantitativa basada en una corte dinámica y también tiene un componente cualitativo basado en grupos focales de sanitarios de diversas categorías. Entonces, empecemos por los métodos referidos al objetivo 1. En este caso nos basaremos en un estudio descriptivo basado en esta corte dinámica, en el COSAMAR, que empieza el 1 de enero y termina, por lo que respecta a esta presentación, el 31 de diciembre de 2020. Tiene como población de estudio el par de salud MAR, de manera que la cohorte está formada por todos los profesionales sanitarios que han estado contratados por el PSMAR al menos una semana durante el 2020. ¿Sí? Las fuentes de datos que hemos usado para construir esta cohorte proceden de dos sitios distintos. En primer lugar, el Departamento de Recursos Humanos nos facilitó la base de datos con información sociodemográfica y laboral de los trabajadores, así como una base de datos con información sobre incapacidad temporal, ¿sí? Sobre la fecha de inicio y de fin de las incapacidades temporales de todos los trabajadores durante el 2020 y el motivo de esta incapacidad temporal, entre otros registros. Además, también tenemos los registros de GoData. GoData es una herramienta de la OMS para gestionar el manejo de casos y la información de casos y contactos durante una epidemia, que nos han facilitado el Servicio de Salud Laboral junto con el Servicio de Epidemiología y Evaluación. Y aquí tenemos información sobre los casos diagnosticados en el PSMAR. Estas bases de datos administrativas y sanitarias las hemos enlazado a partir de la creación de un número de identificación único para poder garantizar que la información se una de una manera fiable y asegurar la confidencialidad de los datos. La variable principal, en este caso, pues es todas aquellas personas que tienen una PCR positiva, es decir, que tenemos un diagnóstico por PCR positivo, que son los casos, que lo obtenemos a partir de GoData. Como variables explicativas principales tenemos el tiempo, que lo hemos agrupado en las 2 olas que están definidas oficialmente. La primera ola comprende el estado de alarma, desde el 15 de marzo hasta el 21 de junio, y la segunda del 22 de junio hasta el 31 de diciembre. Y otras variables que hemos considerado son variables de caracterización sociodemográfica como el sexo y la edad y características laborales, ¿no? Como el tipo de contrato, si es estable, temporal o suplencia, el centro de trabajo, la categoría profesional,
¿sí? Si es un profesional facultativo asistencial, de enfermería auxiliares, otro personal asistencial o personal de administración y el turno, si están en el día, trabajan en el día o en la noche. El análisis estadístico tiene tres fases. El primero sería un descriptivo exhaustivo de las principales variables de interés. En segundo lugar, hemos estimado la densidad de incidencia por 1000 trabajadores día con el intervalo de confianza al 95%, y esto lo hemos estimado por ola y según variables sociodemográficas y ocupacionales. Y finalmente, hemos estimado la razón de efectividad entre las dos olas, ¿de acuerdo? Lo hemos estimado de dos maneras distintas. La primera, que es esta fórmula que tenéis, a partir de las dos densidades de incidencia. Y la segunda lo hemos estimado a partir de modelos de regresión binomial negativa para poder hacer ajustes, ¿sí? De manera que hemos ajustado 4 modelos partiendo de un modelo de referencia sin ninguna variable más y en segundo lugar, excluyendo a los trabajadores sanitarios que se infectaron durante la primera ola. En tercer lugar, incluyendo los casos incidentes en la ciudad de Barcelona y finalmente incluyendo el número de nuevos pacientes hospitalizados atribuibles a la COVID en el PSEMAR. Todo ello por semana. Bien, en cuanto al objetivo 2, que si os acordáis era el de identificar las medidas preventivas que se implementaron, lo hemos abordado a través de un análisis cualitativo. Hemos hecho entrevistas semiestructuradas a informantes clave, que fueron los técnicos de prevención del Servicio de Salud Laboral del PSEMAR, la coordinadora de enfermería del Programa de Control de Infecciones y el jefe del Departamento de Logística. Y al mismo tiempo, para poder ir construyendo, ¿no? Todas estas medidas que se implementaron, hemos hecho un análisis de registros documentales que nos facilitaron los informantes clave, como son los correspondientes a las formaciones que se hicieron, y los registros de compras de equipos de protección personal. Y finalmente, el objetivo 3 también es un estudio cualitativo, exploratorio, que se basa, en este caso, en grupos de discusión y en entrevistas semiestructuradas. Los participantes, en este caso, trascienden un poco la cohorte, la amplían, porque incluimos personal sanitario directamente implicado en la atención a los pacientes, pero también personal implicado en el mantenimiento y el funcionamiento de la institución, como puede ser personal de limpieza, de mantenimiento y de seguridad, que no están contratados por el PSEMAR, sino que están contratados por empresas externalizadas. El muestreo fue por informantes clave y seguido de un bola de nieve intencional. La composición de los grupos la hicimos basándonos en la categoría profesional e intentando asegurar la representatividad por sexo en cada grupo. El análisis consiste en una transcripción literal y anonimizada de los grupos y las entrevistas. Nos hemos basado en una codificación mixta en el sentido que los códigos estaban basados, una parte, en la teoría que hay al respecto y otros eran emergentes de los grupos de discusión, ¿no? Una codificación deductiva y inductiva. Estos códigos los hemos agrupado en categorías analíticas y esto se ha hecho por parte de estos 2 puntos de 3 investigadores hasta llegar a un consenso y finalmente todo el proceso lo ha revisado un cuarto investigador experto en análisis cualitativo. Bien, pasamos a los resultados. Os los presentaré también por objetivos. La muestra que hemos analizado en el estudio cuantitativo, digamos, era una muestra de 5.500 individuos, de los cuales aproximadamente 3/4 partes son mujeres, con una edad mediana de 37 años. Un poquito más de la mitad era personal de enfermería y auxiliares y un 15% personal facultativo asistencial. Además, un 55% tenían contrato permanente y casi el 70% trabajaban en el Hospital del Mar. Bien, esta figura contiene la información de 3 variables, como son la densidad de incidencia por COVID-19 por 1000 trabajadores día entre el personal sanitario del PSEMAR,
los casos de COVID hospitalizados en el PSMAR y los casos de COVID diagnosticados en Barcelona, ¿de acuerdo? Y todo ello por semanas. En el gráfico tenéis en el eje horizontal el tiempo, ¿sí? De enero a diciembre y cada una de las semanas. Y como tenemos tres variables con dos unidades distintas, tenemos en el eje vertical las unidades correspondientes a la densidad de incidencia y en el eje vertical de la derecha tenemos las unidades relativas a los casos, ¿sí? Ya sean hospitalizados o diagnosticados. Entonces, en negro tenemos la tendencia de la densidad de incidencia, de manera que vemos como en la primera ola, ¿sí? Hasta junio, tenemos un pico de la densidad de incidencia en la semana 12 del mes de marzo, justo después del decreto del estado de alarma, que baja de manera bastante pronunciada, situándose cerca de 0 a principios de mayo. Y este pico llegó a un poco más de una densidad de incidencia de 3,5, casi 4. Esta densidad de incidencia se mantiene más o menos estable y empieza a subir a finales de julio para subir de una manera más pronunciada en el medio de la segunda ola, ¿no? Que fue a final de octubre. Y después de este pico vuelve a bajar. Pero si os fijáis, el pico de la segunda ola es claramente inferior al de la primera, está cerca del 1, ¿sí? La densidad de incidencia. Después tenemos en verde tenemos los casos hospitalizados por semana en el PSMAR. De nuevo tenemos un pico en la primera ola muy claro, próximo a los 600 casos en la semana 12 y de la misma manera que la densidad de incidencia disminuye hasta principios de mayo, manteniéndose estable más o menos hasta agosto, cuando empieza a subir gradualmente para subir un poco más pronunciadamente en octubre, ¿sí? Pero de nuevo, el número de casos en esta segunda ola es muy inferior a la primera. Y finalmente, en naranja, tenemos el número de casos por decenas, es decir, tenemos que multiplicar por 10 lo que nos indica el eje de la derecha, que son los casos diagnosticados en Barcelona. Aquí en la primera ola hay un pico también cercano a los 3.000 casos en la misma semana, que disminuye y vuelve a subir a partir de julio, pero aquí sube de una manera mucho más pronunciada. ¿Sí? El pico de la segunda ola de casos diagnosticados pues es mucho mayor, ¿no? Situándose cerca de los 7.000 casos. Bien, toda esta información la hemos resumido con dos indicadores, ¿sí? Que sería la densidad de incidencia en la primera ola y en la segunda ola. ¿Sí? En la primera se sitúa en un 0,82 con su intervalo de confianza y en la segunda ola esta densidad de incidencia disminuye hasta el 0,39, ¿de acuerdo? Es una disminución claramente significativa, no se solapan los dos intervalos. Y esta disminución se puede resumir nuevamente en la razón de efectividad. ¿Sí? Esta razón de efectividad cruda se sitúa por encima del 50%, pero justito, y después de ajustarla, como os he comentado antes, por las distintas variables comunitarias, se sitúa en torno al 45%. ¿Sí? Es decir, hay una mejora ahí del 45%. Ahora bien, esta razón de efectividad, de la misma manera que pasaba con la densidad de incidencia, no fue igual para todos los trabajadores, sino que hay alguna desigualdad que hemos detectado, de manera que la razón de efectividad fue menor entre los menores de 30 años, entre el personal de enfermería y auxiliares, entre aquellas personas que tenían un contrato de sustitución y en el turno de noche. Bien, pasamos al objetivo 2. En esta tabla os presentamos un resumen de las medidas preventivas no farmacológicas que identificamos a partir de las entrevistas a los informantes clave. Estas son las medidas que se llevaron a cabo durante el 2020. Detectamos más o menos unas 20 medidas que hemos agrupado en 5 dimensiones, ¿de acuerdo? Como son los equipos de protección personal, medidas organizativas colectivas, medidas organizativas de condiciones de trabajo, vigilancia epidemiológica y medidas formativas.
Además, hemos añadido el protocolo, ¿no? El protocolo en el sentido de cómo tienen que actuar el personal sanitario de todas las unidades, sean COVID o no COVID, para tratar a pacientes infectados sospechosos de estarlo o con otras patologías. Este protocolo fue modificándose en base a lo que decía la Generalitat de Cataluña, a lo que decía el Centro Europeo de Enfermedades y también a lo que la investigación iba señalando, ¿de acuerdo? Iba, digamos, iluminando en el conocimiento. Entonces, en los equipos de protección personal, pues tenemos desde protección respiratoria, protección de cuerpo y accesorios diversos. En medidas organizativas tenemos las colectivas, que serían pues, el control de acceso, los circuitos de movilidad interna, los aforos limitados, es decir, todos aquellos mecanismos para impedir el contacto entre profesionales y pacientes o entre enfermos y no enfermos, así como también la habilitación de un alojamiento para los trabajadores. Además, también se organizaron medidas como el teletrabajo, la modificación del horario estableciendo turnos de 12 horas, la detección de aquellos grupos vulnerables, ¿sí? Como embarazadas, personas alérgicas o con patología previa para no mantenerles en primera línea, y el establecimiento de la figura del operario, que era una figura de apoyo en las plantas que tenían casos diagnosticados. En cuanto a vigilancia epidemiológica, tenemos pues, desde el aislamiento de una planta por un brote, la realización de PCRs diagnósticas y los cribados sistemáticos. Y finalmente, las medidas formativas referentes a medidas de higiene básicas y colocación y retirada de equipos de protección que se hacían de manera tanto virtual como presencial. Y aquí, en esta línea de tiempo, desde febrero hasta diciembre, hemos organizado el momento en el que se implementan las medidas, ¿sí? En las dos primeras líneas os he indicado en qué momento aparece el primer caso, ¿sí? Que es la última semana de febrero, y el estado de alarma, durante cuántas semanas estuvo el estado de alarma instaurado en España. Y lo que muestra un poco esta línea de tiempo es que las medidas organizativas se implementaron muy al inicio de la pandemia, en la semana 11, 12 y 13. ¿Sí? Fue una instauración muy rápida. Las medidas de vigilancia epidemiológica también fueron muy al principio de la primera ola, excepto la medida del aislamiento de la planta por brote, que esto empezó más o menos en julio, y el cribaje sistemático, que se instauró más o menos también a final de julio-agosto. El protocolo, como os indicaba, no fue variando, ¿sí? En función de lo que se iba sabiendo, hasta la semana 20, que esto es más o menos a mitad de mayo, cuando ya se estableció un protocolo definitivo que prácticamente no ha variado en el resto del tiempo. Y en cuanto a la formación, también empezaron a hacerse formaciones específicas al principio de la primera ola y de manera continuada, ¿sí? Bien. Pasemos pues al objetivo 3. ¿Sí? En este objetivo 3 participaron 40 profesionales en distintos grupos de discusión y entrevistas, de los cuales 18 son trabajadores no asistenciales, ¿sí? De limpieza o de mantenimiento de seguridad, y el resto sí que son trabajadores asistenciales. La mayoría eran mujeres con una edad media de 43,5 y el 75% trabajadores del Hospital del Mar. Entonces, los resultados que han emergido de este análisis son muchísimos, hay mucha información, la hemos agrupado en 7 grandes temas, pero por motivos de tiempo solo os voy a presentar 4, ¿de acuerdo? De estos grandes temas. Entonces, el primero sería la falta de preparación para la pandemia. Todos los participantes, independientemente del grupo en el que estuviesen o de la entrevista, relataron esta falta de preparación para la pandemia, tanto a nivel laboral como institucional y político. Ello se traducía
y ellos lo vivían, ¿no?, como una situación de caos y de incertidumbre y de mucho miedo. Porque evidentemente esta falta de preparación, ¿no?, pues se traducía en falta de equipos de protección, por ejemplo, ¿no?, como os he dicho que era a nivel mundial. Si bien es cierto que durante la primera ola hay una aceptación generalizada de la situación, es decir, se entiende que es una situación imprevisible y única y se acepta un poco que es lo que hay, ¿no? Durante la segunda ola, esta sensación de falta de preparación desaparece. En algunos casos, cuando se apuntaba, ¿no?, pues que había un poco de caos, ya no se aceptaba tan fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces aquí os he puesto pues una indicación de una doctora, ¿no?, que decía: yo creo que se hizo lo que se pudo, dentro de lo que cabe estuvo bastante bien. Es muy complicado, es un tema que no se conoce y que no sabes hasta dónde tienes que llegar. O una persona de limpieza que decía: yo creo que mejor no se podía hacer porque todo era nuevo y se ha ido haciendo sobre la marcha. En segundo lugar, también destacó la preocupación sobre los equipos de protección personal. Se relató esta falta de equipos, ¿no?, por todos los participantes. Había diferencias según el servicio en el que trabajaban, pero en general fue una sensación más o menos relatada por todos. Si bien es cierto que indicaban que no entraban en una habitación si no estaban con la máxima protección disponible en el momento. Esta falta de equipos evidentemente aumentaba mucho el miedo, ¿no?, a infectarse y a poder contagiar. En este tema también destacó la formación, que prácticamente todos recibieron una formación, ya fuese virtual o presencial, que les ayudaba mucho a disminuir esa sensación de miedo, pero la falta de experiencia en el uso de los equipos de protección, es decir, que nunca antes habían utilizado y que nunca antes habían recibido una formación, limitaba el impacto, ¿sí?, beneficioso de esa formación. Otro tema muy destacado es la incomodidad de trabajar con el equipo puesto, ¿no? Eso varía mucho en función del número de horas, pero el personal de enfermería, auxiliares y limpieza son los que han tenido que trabajar más horas seguidas con el equipo puesto y relataban un nivel de incomodidad muy elevado. Pero nada de esto disminuía la importancia que veían que tenía el uso del equipo de protección. Todo esto durante la primera ola. Durante la segunda ola hay completa disposición de los equipos adecuados. Y aquí, bueno, os he puesto algunas de las frases que me parecían más relevantes en torno a esto, ¿no? La falta de material de los primeros momentos, yo creo que eso fue lo peor. Y la última, ¿no?, que dice lo de las mascarillas, de por una semana, imagínate, 12 horas con el buzo puesto, sudando. Bueno, en fin, relata mucho la experiencia muy incómoda, ¿no?, con el equipo puesto, pero también la necesidad, ¿no?, de tener el equipo puesto. Eso al final se acababa también visualizando que muchos de los participantes decían que sentían que el hospital era el entorno, el entorno más seguro en el que estaban, ¿sí? Que cuando ya estaban durante la segunda ola, ¿no?, con el equipo de protección completo, siempre sentían que era el sitio más seguro en el que estaban. Bien, en tercer lugar, destaca las dificultades relacionadas con la comunicación, que se revela como un aspecto fundamental para el correcto trabajo durante la pandemia, ¿de acuerdo? El hecho de no tener acceso a fuentes de comunicación hacía que se sintiesen mucho más vulnerables los trabajadores en relación a las medidas preventivas y a lo que estaba pasando a nivel del hospital. Y aquí ha habido bastantes diferencias según ocupación. Sí, ha habido un gradiente, de manera que el personal facultativo asistencial y enfermería de día se sentían en general bien informados, mientras que el personal de seguridad y mantenimiento, por ejemplo, se sentía muy fuera de los canales de comunicación. Y aquí, en todos los grupos, jugaba un papel clave el jefe o la jefa del servicio o el coordinador, que era quien transmitía la información a los trabajadores, ¿no? Y ahí se le ha dado un papel muy valioso por parte de todos los trabajadores.
Por ejemplo, una trabajadora de limpieza dice: la verdad que muy bien, las explicaciones que nos dieron siempre nos han estado informando de todo el protocolo que teníamos que seguir. O un trabajador de seguridad que dice: a nosotros no nos dijeron nada, íbamos aprendiendo a base de lo que nos decían, de lo que hacían los de blanco. Y la última, ¿no?, que hace referencia pues a la importancia de la supervisora, ¿no? La verdad es que yo todo aquello lo agradecí mucho porque era continuo. Bien, y finalmente, en cuanto a las medidas de vigilancia epidemiológica, bueno, se relata pues esta falta de PCRs que había al inicio, ¿no?, que era también un fenómeno generalizado, y también una falta de información que está muy ligado a la comunicación en los criterios para la realización de PCRs, de cuarentenas y de aislamientos. En el caso de haber tenido que hacer una cuarentena o un aislamiento, relatan un buen seguimiento por parte de salud laboral, pero también relatan un sentimiento de culpa por estar en casa en un momento, especialmente esto durante la primera ola, en que cada trabajador era indispensable, ¿no? Una doctora habla del efecto mariposa, de un contagio o de un aislamiento, ¿de acuerdo? Porque lo que os decía, en un momento en que se necesitan trabajadores, pues ellos tienen mucho sentimiento de culpa de estar en casa, ¿no? Bien, a pesar de que quedan muchos resultados en el tintero, que tendremos que hacer más webinars y más explicaciones, pasamos a la discusión, ¿de acuerdo? Donde intentaremos resumir un poco todo lo que os hemos ido explicando durante los resultados. En el inicio de la pandemia por COVID-19, la explosión de casos y pacientes que se dio, ¿no?, provocó una incidencia muy elevada entre el personal sanitario. Se produjo un colapso en el sistema de vigilancia epidemiológica a nivel comunitario y a nivel del hospital. Había una transmisión comunitaria muy elevada y había una falta de equipos de protección personal generalizada. Es decir, había una falta de preparación pandémica que implicó un aumento en el miedo, en la inseguridad y en la vulnerabilidad ante el riesgo de infección y contagio por parte de los profesionales sanitarios, además de muchas otras implicaciones a nivel de salud mental, etc. También es cierto que se produjo esta aceptación y normalización de lo que se estaba viviendo, con todo lo que ello implica, está claro. Ante esa explosión de casos y de incidencia entre el personal sanitario y de falta de una preparación pandémica, durante la primera ola, desde el PSMAR, desde el Servicio de Salud Laboral y la Unidad de Control de Infecciones, se hizo una implementación ingente de unas medidas preventivas, así como el refuerzo de las habituales. Esto fue muy oscilante durante la primera ola y se estabilizó durante la segunda. Ahora bien, la información que os hemos presentado es muy amplia y no está sistematizada, ¿sí? En el mejor de los casos se ha podido basar en registros, pero en otros se ha tenido que basar en la memoria, ¿de acuerdo? En todo caso, es la mejor información de la que disponemos para reconstruir lo que pasó. La agrupación que hemos hecho en dimensiones la hemos hecho para poder construir un índice que resuma estas medidas preventivas implementadas, ¿de acuerdo? Para poder evaluar el impacto efectivo que tuvieron. Esta creación del índice evidentemente es muy compleja y ya vendrá, os la explicaremos en próximos webinars, pero la idea es que se basa en la idea del Stringency Index, que es un índice muy utilizado a nivel mundial, que mide el nivel de restricción de las políticas de contención y de cierre que se aplicaron en cada país durante la pandemia, ¿sí? De manera que nuestra idea es construir un índice resumen para cada semana durante el 2020 para ver la oscilación y qué impacto tuvo en la incidencia entre el personal sanitario. A pesar de toda esta confusión, a pesar de la dificultad de la implementación de algunas medidas preventivas, hemos detectado una reducción de la tasa de incidencia muy significativa entre la primera y la segunda olas,
con una razón de efectividad en torno al 50%. Esto quiere decir que en la segunda ola se evitaron la mitad de los casos entre profesional sanitario, ¿sí? Y antes de la vacuna, ¿de acuerdo? ¿A qué podemos atribuir esta reducción tan brutal de la incidencia? Bueno, entre otros aspectos que no hemos podido considerar, lo atribuimos principalmente a esta mejora de las medidas preventivas no farmacológicas y al mejor conocimiento del trato con los pacientes y de la epidemiología de la enfermedad. La inmunidad natural que hayan podido tener los profesionales durante la segunda ola por haberse infectado durante la primera, en este análisis tenía un papel menor, ¿de acuerdo? No era especialmente significativo. Ahora bien, esta mejora en las medidas preventivas y esta razón de efectividad tan elevada no es inmune, digamos, a que haya desigualdades, de manera que hemos detectado grupos vulnerables que requieren mayores esfuerzos preventivos, como son el turno de noche, el personal de enfermería auxiliares y los menores de 30 años, ¿sí? De manera que nadie queda atrás, digamos. Así pues, ¿qué pensamos que implica todo esto? Bueno, pues que hace falta tener un plan de preparación frente a posibles crisis sanitarias o ambientales o sociales, ¿sí? Que incorporen desde medidas preventivas individuales, como puede ser garantizar la disponibilidad y la formación en el uso de equipos de protección personal adecuados, hasta medidas organizativas como asegurar un canal de comunicación efectivo entre trabajadores, supervisores y dirección, que se ha demostrado que en tiempos de crisis y de cambios en las condiciones de trabajo es esencial. Tener protocolos adecuados de vigilancia epidemiológica y tener un apoyo social y económico que permita sostener todo esto. Además, es imprescindible poder asegurar la protección de todos los trabajadores del PSEMAR, especialmente a los de aquellos grupos más vulnerables. Y bueno, acabar con las limitaciones y fortalezas del estudio. Una limitación es la definición de caso que hemos usado, que es una definición conservadora en el sentido de solo considerar caso a aquellas personas con un diagnóstico positivo. Ello puede implicar que se perdiesen casos durante la primera ola porque había menos PCR. La dificultad en la reconstrucción de las medidas que se implantaron, dónde y cuándo, y en lo que respecta al estudio cualitativo, pues el muestreo que hemos usado puede implicar que los resultados no sean representativos de todos los profesionales sanitarios que participaron en el PSEMAR, ¿de acuerdo? En cuanto a fortalezas, disponemos de los datos persona a tiempo que nos permiten calcular las densidades de incidencia. Trabajamos con datos administrativos sanitarios ya recogidos y completamente fiables, ¿sí? Hemos anonimizado todo para asegurar confidencialidad y privacidad. Y finalmente, que hemos podido, en el último estudio que os presentábamos, acceder a todas las categorías ocupacionales del PSEMAR, ampliando un poco la ventana de análisis. Y bien, esto es todo. Muchas gracias por la atención, muchas gracias al equipo que ha hecho posible todo esto y sé que he dado muchísima información, que quedan muchas preguntas por resolver, así que cualquier comentario o duda que tengáis, pues será más que bienvenido. Bueno, muchas gracias Mireia por esta presentación tan completa que nos da un panorama de lo que sucedió con el personal sanitario durante este primer año de COVID. Y gracias José María también por la presentación y esta introducción. Vamos a dar paso igual ahora a las preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta puede abrir directamente el micrófono o puede hacerla a través del chat. Hola, yo me animo.
Bueno, felicidades, Mireia, está muy interesante la presentación. Yo tenía una duda acerca del estudio cualitativo. ¿Vosotros les preguntasteis en algún momento en las entrevistas a los grupos a ver qué creían ellos y ellas que podía haber sido como una medida que mejorara la incidencia? Ya no solo, o sea, de la primera a la segunda ola está claro, ¿no? Y lo has ido analizando, pero después, porque entiendo que el quali lo habéis hecho después de la segunda ola, ¿no? Entonces no sé si, no sé, surgió esta pregunta acerca de qué veían ellos que hubiera sido... Sí, sí, es decir, el hecho de haber realizado los grupos durante el 2021, ¿no? Entre la tercera y la cuarta ola, ha podido contaminar un poco su percepción, ¿no? Porque al final estaban aún viviendo una situación muy complicada. Pero a nivel de medidas preventivas, yo creo que esta contaminación no era tan destacable porque era muy distinto lo que pasó en la primera ola del resto, digamos. Sí que les preguntamos directamente a todos los grupos qué mejora propondrían. No es una pregunta nada fácil de responder y es decir, en ninguno de los grupos que yo recuerdo ahora mismo surgió una propuesta preventiva que no se hubiese tratado durante el grupo. Es decir, nadie tenía una... Sería muy extraño, ¿no?, que hubiese pasado, pero nadie tenía una respuesta única, digamos, ¿no? Entonces, eran comentarios que reforzaban un poco los que se había ido tratando en los grupos. Vale, no sé, durante la pandemia también como que en los medios de comunicación, cada vez que se entrevistaba personal sanitario, daba la sensación de que había mucha carga de trabajo, ¿no? No sé si esto salió más como más personal, fue una de las propuestas que puede ser muy evidente, pero... Bueno, sí, se relataba mucho la falta de personal que se daba en momentos concretos y que ello evidentemente aumentaba la carga. Pero el problema es que la carga aumentaba no solo a nivel de horas o de volumen de pacientes, sino la carga emocional aumentó de una manera disparatada, con todo el impacto que tiene en cómo haces tu trabajo al final. La parte de salud mental, que no nos hemos metido para que era demasiado. Vale, pero lo habéis recogido, ¿eh? Vale, pues gracias. De nada. Mireia, si me lo permites, yo no es en realidad una pregunta, pero sí que es una reflexión que surge por el énfasis que has hecho en la dificultad, ¿no?, sobre todo cuando se explican las limitaciones, para reconstruir, ¿no?, las medidas no farmacológicas, las medidas preventivas no farmacológicas. Y al hilo de esto, yo creo que hay una lección clara que tenemos que sacar los servicios de salud laboral y los servicios de prevención de riesgos laborales, ¿eh? Y es que tenemos una gran carencia, al menos en nuestro contexto, en todo lo que son los sistemas de información de los servicios de salud laboral. Es decir, no está estructurado como en otras especialidades el tener sistemas de información eficientes donde se pueda registrar toda la actividad que permita un posterior análisis bueno, pues, científico de lo que se ha ido registrando, ¿no? Y esto que tú relatas de poder poner fecha, tener que recurrir a la memoria y tal, pues refleja un poco la realidad de los servicios de prevención en España, ¿no? Que no tenemos sistemas de información integrados que permitan un análisis y la obtención de resultados fiables, que nos permitan luego tomar decisiones, incluso rendir cuentas sobre lo que hemos hecho, ¿no? Y esto también se saca de una lectura secundaria de segundo plano sobre el trabajo que habéis hecho, ¿no? Yo, cuando he dicho en la introducción que habéis hecho un trabajo minucioso de reconstrucción de las medidas de prevención farmacológicas, es así, es un trabajo minucioso de reconstrucción porque no tenemos sistemas de información adecuados, ¿no?
luego un análisis científico de la información que se vaya recogiendo. Y esta es una reflexión que yo creo que cabe hacer y que se ve claramente el esfuerzo titánico que habéis hecho por reconstruir todo, desde lo que eran casos, pasando por lo que eran las medidas preventivas y en el tiempo a lo largo de la historia de lo que ha pasado en su lugar, ¿no? Yo lo he vivido en primera persona y nosotros tenemos que sacar una conclusión de aprendizaje sobre esta lección. Sí, bueno, eso al final también ayudaría a poner en valor todo lo que se hace desde el servicio de salud laboral, ¿no? Porque el esfuerzo fue enorme y además es que es vital para que todo pueda seguir funcionando, ¿no? Yo creo que la pandemia ha puesto de relieve, ¿no? la necesidad de una buena salud ocupacional, ¿no? Para proteger a todos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Entonces, claro, cuanto más registro hay, ¿no? También era un momento, bueno, no sé, es que lo sabéis mejor vosotros, ¿no? Que pararse a apuntar, pues quizá no era fácil, ¿no? Posiblemente, y aquí acabo, el comentario que acabo de hacer, posiblemente en los periodos de más tranquilidad, de más sosiego, cuando todo esto pase, tengamos que hacer una reflexión. Lo que no podemos es dejar de hacerla en base a lo que hemos observado que nos ha pasado, ¿no? Era muy difícil reflexionar, pero probablemente tampoco estábamos preparados con sistemas de información potentes en los servicios de salud laboral para que esto quedara bien reflejado. Es una reflexión serena que tendremos que hacer cuando las cosas se den un poco más. Sí, yo me gustaría, ¿sí puedo? Mireia, la verdad es que es súper interesante. O sea, cuando uno lo ha vivido de cerca, no hay muchas sorpresas, porque bueno, es ordenar lo que ya hemos visto de una manera estructurada y sistemática y creo que tiene un valor incalculable. Yo quería comentar algo sobre estos tres grupos más vulnerables que tú comentabas, ¿no? que se han visto más desfavorecidos, como el turno de noche, los contratos no estables o temporales y luego el personal de enfermería, ¿no? Enfermeras y auxiliares. Creo que valdría la pena profundizar un poco en el porqué de esta vulnerabilidad, ¿no? Porque yo creo que para el personal más temporal y para el personal del turno de noche, creo que es razones distintas que para en conjunto el personal de enfermería, ¿no? Porque es verdad que el turno de noche es un clásico, ¿no? El turno de noche y los temporales son más difíciles de acceder, ¿no? Por parte del Servicio de Salud Laboral y por parte de todo el hospital en general, ¿no? Son grupos que normalmente son más desfavorecidos por las dificultades de acceso a ellos, ¿no? Pero en cambio, para el personal de enfermería yo diría que es algo distinto, ¿no? En el sentido de que el personal de enfermería, el acceso a protección y eso yo creo que es más o menos parecida a todos los asistenciales, pero es verdad que el personal de enfermería es un personal que está en contacto mucho más directo y mucho más tiempo con los pacientes, ¿no? Son los que están todo el día con el paciente, ¿no? Todo el turno con el paciente, ¿no? Y por tanto, yo creo que valdría la pena en alguna fase, a partir de ahora, es profundizar un poquito más en qué consiste esta mayor vulnerabilidad, esta mayor, no sé, el menor beneficio que se obtiene de todas las medidas en estos colectivos distintos, que yo diría que son dos grupos, el grupo de turno de noche y temporales por un lado y personal de enfermería por otro. Sí, totalmente. No, muy interesante la reflexión, Consol. Sí, al final cada grupo tiene su particularidad y es la que se tiene que describir de la manera más exhaustiva posible para realmente aplicar las medidas preventivas más oportunas en cada uno de estos grupos. Es decir, el hecho de que enfermería esté más horas, se tendría que, ¿no?, poder prevenir o enfocar la prevención quizá de una manera más, no sé, más potente, ¿no? Yo añadiría otro grupo que por cuestiones de tiempo no he abordado, que es el de seguridad y mantenimiento. Es
y es otro tema, no lo he metido por esto porque es una empresa externalizada, pero es un colectivo que en los grupos de discusión sale absolutamente vulnerable en todos los aspectos, ¿no? Entonces ya sería un tercer grupo para tener en cuenta ahí en este estudio y que vaya un poquito más allá, ¿no? Que vaya realmente a discutir qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Tenemos Fernando alzado la mano. Bueno, para completar estas intervenciones, bueno, felicidades, Mireia, gran trabajo, y a todos los colegas, ¿no?, que han participado de una u otra manera en este proceso que yo creo que nos está cohesionando y está poniendo en evidencia la potencia de investigación que tenemos desde la salud laboral, ¿no?, y en un hospital especialmente, pero yo animo a los residentes a que aprovechen esta oportunidad porque aquí hay un material único y no nos lo comeremos ni lo acabaremos. Por lo tanto, y se puedan sumar otros hospitales porque los datos están ahí y ellos también lo tienen, ¿no? Estamos ante una gran oportunidad. Y, por supuesto, la reflexión de José María la comparto, y lo que decía ahora con Sol, ¿no? Yo creo que ahí hay, por eso, análisis específico de sensibilidad y podemos participar mucho más y aprender a hacer investigación de calidad y útil. Y solo quería hacer un comentario de reflexión ya propio. Y es, por un lado, por un mensaje positivo, ¿no? A pesar de las limitaciones y de las dudas que nos pueden crear, ¿no?, la calidad de los datos, que sean exhaustivos, ¿no? Por un lado, esa diferencia entre la primera y la segunda ola puede ser mucho mayor, porque en la primera ola no sabíamos los casos que había. Por lo tanto, este diferencial es más del 50%, casi seguro. Es una hipótesis que no podremos demostrar, pero casi seguro. Y esa diferencia se debe, aunque la información que tengamos sea incompleta, su fiabilidad sea dudosa, se debe a las medidas preventivas no farmacológicas, a lo que se ha hecho en el hospital por parte del Servicio de Salud Laboral y de todos los colegas que han ido colaborando de los distintos servicios. No hay otra explicación más plausible que esa. Vamos a intentar analizar medidas, esas dimensiones, ese indicador único, pero está en la media. Y lo que hubiéramos podido evitar, y tercera reflexión final, lo que se hubiera podido evitar si hubiéramos tenido un plan de preparación que hubiera evitado ese choque inicial, que no sabíamos qué hacer. O sea, esa reducción está mostrando todo eso. Por supuesto hay que entrar en detalle, pero yo me quedaría con este mensaje general que creo que es positivo, por un lado, por otro lado es negativo, porque esa primera ola lo podíamos haber evitado si hubiéramos tenido un plan de preparación para hacer frente a las crisis sanitarias, climáticas, sociales que van a venir. Así que hay que seguir, y hay que seguir viendo, como se decía, qué implica todo esto que vamos aprendiendo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Si no tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, vamos a dar entonces por terminado este seminario, agradeciendo a todos también por su participación, a todos y a todas. Esperamos igualmente poder seguir aportando desde estos seminarios a la salud laboral y contar con su participación. El próximo lo tendremos el día 21 de febrero y les enviaremos igualmente una invitación para que puedan ser parte. Bueno, muchas gracias, y el video también estará desde el día de mañana ya disponible para que lo puedan revisar. Gracias. 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 Gracias.